No debí aceptar esa habitación en el Hospital Juárez esa noche, porque desde el momento en que el enfermero me llevó por ese pasillo largo, mal iluminado, con ese olor constante a desinfectante mezclado con humedad vieja, sentí que algo no encajaba. No por lo que veía, sino por lo que escuchaba, porque el sonido de un monitor cardíaco ya estaba activo antes de que abrieran la puerta, marcando un ritmo constante, limpio, demasiado estable para una habitación vacía. Y aún así, cuando la puerta se abrió, no había nadie en la cama, no había paciente, no había cables conectados, pero el monitor seguía marcando vida como si alguien estuviera acostado ahí desde antes que yo llegara. Me dijeron que podía quedarme ahí esa noche porque el hospital estaba saturado, que esa era la única habitación disponible. Y cuando dudé, el enfermero solo me dijo algo que en ese momento no entendí completamente. Si ya está encendido, mejor no lo apagues. Lo dijo sin mirarme directamente, como si evitara contacto visual, y eso fue suficiente para que algo dentro de mí se tensara. Pero aún así entré, dejé mi mochila en la silla y me senté en la cama, sintiendo el colchón frío, más de lo normal, como si nadie lo hubiera usado en mucho tiempo, o como si alguien lo hubiera dejado hace apenas unos segundos. El monitor seguía sonando, bip, 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 constante, sin variaciones, sin fallas, como un ritmo perfectamente controlado, y lo primero que intenté hacer fue ignorarlo, convencerme de que era un sistema encendido por error. Pero cuando me levanté para revisar los cables, no había nada conectado, ningún sensor, ninguna pinza, nada que justificara ese pulso que seguía marcando vida dentro de la habitación, y fue ahí cuando sentí el primer cambio. El aire se volvió más frío, no en todo el cuarto, solo alrededor de la cama. Decidí no tocar nada, solo acostarme e intentar descansar, pero el sonido no ayudaba. Ese bip constante empezó a sentirse más fuerte, más presente, como si cada repetición se acercara más a mí, como si no viniera del monitor, sino de la misma habitación. Y conforme pasaban los minutos, empecé a notar algo que no pude ignorar. El ritmo no era completamente estable. Había pequeñas variaciones, mínimas, pero suficientes para parecerse a una respiración real. Intenté cerrar los ojos, concentrarme en dormir, pero cada vez que lo hacía, el sonido parecía cambiar, como si reaccionara a mi atención, como si necesitara que yo lo escuchara, y en uno de esos momentos, el bip se detuvo por completo, solo por un segundo, y en ese silencio, escuché algo más, un suspiro, leve, justo al lado de mí, como si alguien estuviera acostado en la misma cama, ocupando el espacio que yo no estaba viendo. Abrí los ojos de inmediato, giré la cabeza, pero no había nadie, solo la cama, las sábanas ligeramente hundidas, como si alguien hubiera cambiado de posición hace un instante. Y en ese momento el monitor volvió a activarse, pero no igual. Ahora el ritmo era distinto, más lento, más pesado, como si algo estuviera adaptándose a un nuevo cuerpo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero intenté mantener la calma, levantarme, salir de la habitación, pero cuando puse los pies en el suelo, el frío fue más intenso ahí abajo, como si el piso retuviera algo, como si ese espacio estuviera ocupado de una forma que no podía ver, y al intentar dar el primer paso, el sonido del monitor se aceleró de golpe, como si reaccionara directamente a mi movimiento. Me detuve en seco, el corazón latiendo más fuerte, pero lo peor fue darme cuenta de algo en ese instante. El monitor no estaba marcando un ritmo cualquiera, estaba marcando el mío, y cada vez que intentaba moverme, ese ritmo cambiaba antes de que yo lo hiciera, como si algo dentro de esa habitación ya supiera lo que iba a pasar. Intenté convencerme de que era coincidencia, de que mi mente estaba jugando conmigo, pero entonces lo escuché otra vez. Ese suspiro, más claro, más cercano, y esta vez no vino de la cama. Vino exactamente desde el lado donde yo estaba acostado. No debí quedarme cuando escuché ese suspiro salir desde mi propio lado de la cama, porque en cuanto ese sonido se mezcló con mi respiración, el monitor cambió de inmediato, no gradualmente, de golpe, marcando un ritmo más alto, más irregular,
como si estuviera reaccionando a dos cuerpos en lugar de uno. Y en ese instante entendí que ya no estaba solo en la habitación, no como una idea, como una certeza que no podía ignorar. Intenté levantarme de inmediato, pero otra vez ese desfase apareció, ese pequeño retraso entre lo que quería hacer y lo que realmente hacía, y en ese segundo sentí claramente cómo el colchón se hundía a mi lado, no fuerte, apenas lo suficiente para notarlo, como si algo se acomodara con cuidado, ocupando exactamente el espacio donde yo ya estaba. Mi respiración se volvió más corta, más controlada, no por decisión, por instinto, porque algo dentro de mí entendía que hacer ruido en ese momento no era buena idea. Pero el problema no era el sonido, era que el monitor seguía marcando cada cambio antes de que yo lo hiciera, como si ese sistema no estuviera registrando mi cuerpo, sino anticipándolo. El aire dentro de la habitación cambió otra vez. Ya no era solo frío. Ahora tenía ese olor a humedad más fuerte, más concentrado, como si algo viejo, algo encerrado por mucho tiempo, se hubiera liberado dentro de ese espacio cerrado. Y ese olor venía de la cama, no del cuarto, de la cama misma. Intenté girar la cabeza lentamente hacia el lado donde sentía ese peso, pero en cuanto inicié el movimiento, el colchón cambió antes que yo, ajustándose, moviéndose apenas, como si algo se colocara justo fuera de mi ángulo de visión, como si evitara ser visto directamente pero no pudiera evitar sentirse. El monitor volvió a cambiar. Ahora no era solo mi ritmo, había pequeñas variaciones dentro de cada pulso, como si estuviera registrando algo más, algo que no correspondía completamente a mi cuerpo. Y ese detalle fue lo que me hizo detenerme por completo, porque ya no era coincidencia. Era un patrón que se repetía y evolucionaba. Y entonces lo escuché otra vez. No un suspiro, no un movimiento. Una respiración completa, lenta, profunda, perfectamente alineada con la mía, pero con una ligera diferencia, como si estuviera probando cómo respirar antes de hacerlo igual. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo, pero lo peor fue darme cuenta de que cuando intenté contener el aire, esa otra respiración también lo hizo, exactamente al mismo tiempo. El silencio que quedó después fue más pesado que cualquier sonido, porque implicaba algo que no podía negar. No solo estaba ahí, estaba sincronizándose conmigo. Intenté incorporarme de golpe, salir de la cama, romper ese contacto, pero en cuanto lo hice, el monitor se disparó antes de que yo terminara el movimiento, marcando un pico que todavía no había ocurrido, como si algo dentro de esa máquina ya supiera cómo iba a reaccionar mi cuerpo. Mis pies tocaron el suelo otra vez, ese frío intenso que subía desde el piso como si viniera desde abajo, y en ese momento, el sonido del monitor cambió completamente. Ya no era un ritmo, eran dos, superpuestos, y uno de ellos no era el mío. No debí quedarme de pie junto a la cama cuando el monitor empezó a marcar dos ritmos, porque en cuanto entendí que uno de esos latidos no era mío, el sonido dejó de sentirse como algo médico y empezó a sentirse como algo vivo dentro de la habitación, algo que no necesitaba estar conectado a nada para existir. Y en ese instante el aire cambió otra vez, más pesado, más denso, como si el espacio se estuviera reduciendo sin moverse físicamente, y cada respiración se volviera más difícil, más corta, como si el oxígeno no alcanzara para dos, o para lo que fuera que ya estaba ahí conmigo. Intenté retroceder hacia la puerta sin perder de vista la cama, sintiendo cómo el frío del suelo subía por las piernas, pero otra vez ese desfase apareció, ese retraso mínimo que ya no podía ignorar, y en ese pequeño espacio de tiempo, el colchón se hundió más, no de golpe, lentamente, como si algo se incorporara, como si ese peso que antes estaba acostado ahora estuviera levantándose, y lo peor fue que ese movimiento no hizo ruido inmediato. Fue después, como si el sonido llegara tarde, como si el tiempo dentro de esa habitación no funcionara igual, y en ese instante el monitor reaccionó antes que yo. Ambos ritmos subieron, pero uno se adelantó ligeramente, marcando un pulso que todavía no había ocurrido. El sonido dentro del cuarto cambió, ya no era solo el bip constante, ahora había una especie de eco leve,
Una repetición que no venía del espacio, venía del mismo momento, como si algo repitiera mis movimientos con una diferencia mínima. Y entonces lo escuché. No desde la cama, no desde el monitor, justo detrás de mí. Un paso, seco, lento, perfectamente definido, y mi cuerpo se tensó por completo sin girarse, porque algo dentro de mí sabía que eso no debía estar ahí, porque segundos antes, ese peso estaba en la cama, y en ese mismo instante sentí ese aire helado en la nuca, fijo, inmóvil, demasiado cercano, como si alguien estuviera respirando exactamente al mismo ritmo que yo, pero iniciando cada respiración apenas un instante antes, y cuando el monitor cambió otra vez, uno de los ritmos se detuvo, el otro continuó, pero ya no coincidía conmigo, y eso fue lo que me dejó completamente helado, porque uno de los dos ya no necesitaba copiarme. No debí quedarme cuando uno de los ritmos del monitor dejó de coincidir conmigo, porque en cuanto ese latido siguió por su cuenta, firme, estable, como si ya no dependiera de mi cuerpo, sentí algo cambiar dentro de mí, no dolor, no inmediato, algo más extraño, como si una parte de mi respiración ya no fuera completamente mía, como si algo hubiera tomado el control de ese ritmo que antes solo me pertenecía. Intenté moverme hacia la puerta otra vez, con más decisión, obligando a mi cuerpo a reaccionar, pero el mismo desfase volvió, aunque ahora era diferente, ya no era un retraso. Era una anticipación, porque en cuanto pensé en avanzar, sentí claramente un paso justo detrás de mí, ejecutado antes de que yo lo diera, como si algo hubiera aprendido no solo a seguirme, sino a adelantarse, y ese detalle fue suficiente para hacer que mi pecho se tensara, porque implicaba que ya no había forma de reaccionar primero. El aire en la habitación se volvió más pesado, más concentrado alrededor de mi cabeza, como si todo el espacio estuviera enfocado en ese punto, y el olor a humedad se intensificó, mezclado ahora con algo más profundo, más antiguo, como tierra removida, como si algo hubiera salido de un lugar donde no debía estar. Y en ese mismo instante, escuché otra respiración, no la mía, no la que se sincronizaba, una tercera. No era constante, no estaba alineada, era irregular, más lenta, como si estuviera apenas empezando, como si algo más acabara de aparecer dentro de ese espacio cerrado, y en ese momento el monitor respondió de inmediato, no con 2 ritmos, sino con 3 variaciones dentro del mismo pulso, como si el sistema intentara registrar algo que no estaba diseñado para medir. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, más fuerte que antes, porque eso ya no era una presencia adaptándose, era algo multiplicándose, algo que ya no necesitaba un solo punto para existir, y lo peor fue notar que esa nueva respiración no estaba detrás, estaba a un lado, justo a la altura de mi hombro, como si alguien estuviera de pie junto a mí, sin haber hecho ningún sonido al llegar. Intenté girar completamente esta vez, romper cualquier regla, enfrentar lo que fuera que estuviera ahí, pero en cuanto mi cuerpo inició el movimiento, algo se adelantó otra vez, colocándose exactamente en el punto donde iba a mirar, bloqueando cualquier posibilidad de verlo directamente, como si no se tratara de esconderse, sino de controlar lo que yo podía percibir. El monitor se aceleró de golpe, los 3 ritmos se superpusieron por un segundo, creando un sonido irregular, incómodo, como si algo estuviera fallando dentro del sistema. Pero luego, uno de ellos se estabilizó, y los otros 2 comenzaron a alinearse con ese, como si hubiera uno principal, y los demás empezaran a seguirlo. Ese detalle fue lo que me dejó completamente paralizado, porque ya no era yo el que marcaba el ritmo, era otra cosa, y mi propio cuerpo estaba empezando a adaptarse a él. El silencio volvió de golpe. Todos los sonidos se detuvieron excepto uno, ese latido, constante, firme, ajeno, y en ese momento lo entendí, no como una idea, como una certeza que no podía negar, porque ese ritmo no se estaba ajustando a mí, yo me estaba ajustando a él. Si en algún momento sentiste que tu respiración no era completamente tuya, o que un lugar te ajustó sin darte cuenta, escríbelo en los comentarios. Hay más personas a las que les ha pasado,
Pero casi nadie lo cuenta. Y si decides quedarte, suscríbete, porque esto no termina cuando sales de ahí. No debí quedarme cuando sentí que mi propio cuerpo empezaba a seguir ese ritmo, porque en cuanto intenté recuperar el control de mi respiración, hacerla más lenta, más profunda, ese latido del monitor no cambió conmigo. Al contrario, mi pecho se ajustó a él sin que yo lo decidiera, como si mi cuerpo estuviera obedeciendo algo externo, algo más fuerte que mi propia voluntad. Y en ese momento entendí que ya no se trataba de estar en la habitación. Se trataba de formar parte de lo que estaba pasando ahí, de integrarme a ese ritmo que no venía del aparato, sino de algo que ya ocupaba el espacio, algo que no necesitaba cables ni sensores para existir, algo que estaba encontrando la forma de permanecer. El sonido no solo se escuchaba, se sentía, como una vibración constante que subía desde el pecho hasta la garganta, marcando cada respiración con una precisión inquietante. Y por más que intentaba romperlo, acelerar o detener el aire, siempre había un pequeño ajuste involuntario que me regresaba a ese mismo patrón, como si mi cuerpo ya no fuera el que decidía cuándo inhalar o exhalar, como si estuviera siguiendo una señal que no podía ver pero que controlaba cada movimiento interno con una exactitud imposible de ignorar. Intenté dar un paso hacia la puerta otra vez, pero esta vez no hubo desfase. No hubo retraso. Mi movimiento fue perfecto, exacto, demasiado preciso, como si no hubiera margen de error, como si cada músculo estuviera respondiendo a un patrón ya definido, y eso fue lo que me hizo detenerme de inmediato, porque no se sentía natural, se sentía correcto de una forma que no era mía, como si alguien más estuviera ejecutando mis movimientos desde dentro, anticipando cada gesto antes de que yo lo pensara realmente, como si ya no hubiera diferencia entre intención y acción, porque ambos pertenecían a algo más. El monitor dejó de marcar múltiples ritmos. Ahora solo había uno, limpio, constante, firme, y lo peor no fue eso. Fue darme cuenta de que ya no podía distinguir si ese latido era el mío o no, porque cada vez que intentaba enfocarme en mi propio pulso, ese sonido lo cubría, lo reemplazaba, lo absorbía completamente dentro de ese ritmo dominante que llenaba la habitación y se expandía más allá de ella, como si ese sonido no estuviera limitado al espacio físico, sino que se estuviera extendiendo hacia donde yo fuera, adaptándose, consolidándose, volviéndose más estable con cada segundo que pasaba. No debí salir de esa habitación pensando que todo había terminado, porque en cuanto crucé el umbral del cuarto en el Hospital Juárez, ese latido no se quedó atrás como cualquier otro sonido normal. No se desvaneció con la distancia ni se perdió entre los ruidos del pasillo. Al contrario, se mantuvo conmigo, firme, constante, perfectamente claro, como si ya no perteneciera al monitor, sino a algo que ahora estaba dentro de mí. Y en ese instante sentí una presión leve en el pecho, no dolor, pero sí una presencia, como si algo se hubiera acomodado ahí, ocupando un espacio que antes era solo mío, marcando el ritmo desde adentro. Y cada paso que daba en el pasillo sonaba acompañado, no detrás, no a un lado, sino ligeramente adelantado, como si alguien caminara exactamente en el punto donde yo iba a pisar, ejecutando el movimiento antes de que yo lo completara. Y ese detalle fue suficiente para que el miedo cambiara. Ya no era por lo que estaba en la habitación, era por lo que ya no podía dejar atrás. El pasillo parecía más largo de lo que recordaba. Las luces blancas parpadeaban con una frecuencia irregular, generando sombras que no se quedaban quietas del todo, como si cada interrupción de luz permitiera que algo se moviera apenas un poco más cerca, y el olor a desinfectante mezclado con humedad se volvió más intenso, más pegado a la piel, como si ya no viniera del ambiente sino de mí mismo. Y mientras avanzaba, noté algo que me heló completamente. Mis pasos ya no tenían ese pequeño desfase que había sentido antes. Ahora eran perfectos, demasiado perfectos, como si estuvieran siendo ejecutados con precisión absoluta, sin error, sin duda, como si cada movimiento ya estuviera definido antes de que yo lo pensara. Y en ese momento intenté detenerme de golpe, romper ese patrón, pero mi cuerpo no reaccionó como esperaba. Se detuvo, sí,
pero justo después de que ese otro paso invisible lo hiciera primero. Y eso fue lo que me hizo entender que ya no estaba reaccionando, estaba siguiendo. Fue entonces cuando la vi, una enfermera al fondo del pasillo, completamente inmóvil, mirándome fijamente, sin sorpresa, sin duda, como si ya supiera exactamente lo que estaba pasando. Y cuando intenté acercarme, ella habló antes de que yo dijera nada, con una voz baja, plana, sin emoción. No eres el primero. Esas palabras cayeron como algo ya establecido, no como advertencia. Y en ese instante el latido dentro de mí se hizo más fuerte, más presente, como si reaccionara a esa confirmación, como si algo se estabilizara aún más con esa frase. Intenté responder, pero mi voz salió otra vez distinta, más baja, más ajena, y ella solo negó ligeramente con la cabeza antes de decir algo que terminó de romper cualquier esperanza de control. Si ya lo estás escuchando así, ya no es tuyo. Y en ese momento lo entendí completamente, porque ese ritmo no se estaba ajustando a mí. Yo ya me había ajustado a él, y lo peor fue notar que ya no había diferencia entre uno y otro, porque cuando intenté escuchar mi propio pulso, ya no estaba. No debí acercarme a esa enfermera después de lo que dijo, porque en cuanto di un paso hacia ella, ese mismo paso ya había sido ejecutado antes. Limpio, perfecto, como si alguien marcara el camino y yo solo lo repitiera. Y en ese instante el latido dentro de mi pecho se volvió más claro, más fuerte, no como un sonido, como una orden constante, marcando cada movimiento, cada respiración, cada intención antes de que yo la tuviera completamente definida. Y lo peor no fue sentirlo, fue darme cuenta de que ya no podía distinguir dónde terminaba ese ritmo y dónde empezaba yo. La enfermera no se movió, no retrocedió, no mostró miedo, solo me observó con una expresión vacía, como si ya hubiera visto esto antes muchas veces. Y cuando estuve a unos pasos de ella, habló otra vez, sin cambiar el tono, sin prisa. Cuando el monitor se queda contigo, ya no es una habitación, eres tú. Y esas palabras hicieron que algo dentro de mí se tensara, no físicamente, internamente, como si una parte de mí intentara reaccionar, resistirse, pero fuera inmediatamente contenida por ese mismo ritmo que seguía marcando cada función de mi cuerpo. Y en ese momento intenté hacer algo simple, respirar fuera de ese patrón, romperlo aunque fuera un segundo, pero no pude, porque cada vez que intentaba cambiar el aire, mi pecho regresaba exactamente al mismo punto, como si no hubiera otra opción disponible. El pasillo se volvió más silencioso, demasiado silencioso, como si el hospital entero se hubiera detenido alrededor de ese momento. Y entonces lo noté, ya no era solo el latido dentro de mí, había otro, no detrás, no enfrente, a mi lado. No era un eco, no era una repetición, era otro pulso, perfectamente alineado con el mío, pero iniciando apenas un instante antes, y ese detalle fue suficiente para hacer que mi mente intentara procesar algo que no tenía explicación, porque implicaba que ese ritmo no solo me había alcanzado, ahora estaba multiplicándose fuera de mí también, como si ya no necesitara un solo cuerpo para existir. Intenté mirar hacia ese lado, confirmar lo que estaba sintiendo, pero en cuanto inicié el movimiento, algo se adelantó otra vez, colocándose justo en el punto donde iba a mirar, bloqueando cualquier posibilidad de verlo directamente, como si no se tratara de esconderse, sino de controlar exactamente lo que yo podía percibir. La enfermera dio un paso atrás por primera vez, no por miedo, por reconocimiento, como si ese momento marcara un límite, y entonces dijo algo más bajo, casi como si no quisiera que se escuchara demasiado. Cuando deja de copiarte, es cuando ya terminó. Y en ese instante el latido dentro de mí cambió apenas, no en velocidad. En sensación se volvió más estable, más firme, más ajeno. Sentí un vacío en el pecho, no dolor, ausencia, como si algo hubiera sido desplazado, como si el espacio que antes ocupaba mi propio pulso ahora perteneciera completamente a ese otro ritmo que no necesitaba imitar nada. Y en ese momento entendí lo peor, no como una idea, como una certeza absoluta, porque ya no había nada que se estuviera sincronizando conmigo.
Yo era lo que se había quedado y lo que realmente estaba vivo. Ya no dependía de mí. No debí salir del hospital pensando que todavía era yo, porque en cuanto crucé la puerta principal del Hospital Juárez, el aire de la calle me golpeó con esa sensación de libertad que uno espera después de estar encerrado tanto tiempo. Pero no sentí alivio, sentí continuidad, como si no hubiera diferencia real entre adentro y afuera, como si ese lugar no hubiera sido el origen de nada, sino solo el punto donde todo se hizo visible. Y mientras caminaba hacia el estacionamiento, ese latido seguía ahí, constante, firme, perfectamente claro, no en mis oídos, dentro de mí, marcando cada paso con una precisión que ya no se sentía invasiva. Se sentía correcta, natural, como si siempre hubiera estado ahí, solo que ahora ya no podía ignorarlo. Encendí el coche con movimientos que se sintieron demasiado exactos, demasiado limpios, sin duda, sin error, como si cada acción estuviera alineada con algo que ya había sido decidido antes de que yo lo pensara. Y mientras manejaba, noté algo que me dejó frío. El mundo seguía igual. Los semáforos, los coches, la gente, todo normal. Pero mi forma de percibirlo ya no lo era, porque cada sonido, cada movimiento, parecía ajustarse a ese mismo ritmo que llevaba dentro, como si todo encajara demasiado bien, como si no hubiera espacio para errores ni variaciones. Y eso fue lo que me hizo entender que no era el entorno el que había cambiado. Era yo. Esa noche, cuando llegué a mi casa, el silencio fue lo primero que me golpeó. Un silencio limpio, sin interferencias, sin ruidos externos. Y por un momento pensé que tal vez todo había quedado atrás, que al estar lejos del hospital ese sonido desaparecería. Pero no fue así, porque en cuanto me quedé quieto, lo escuché más claro que nunca. Ese latido constante, firme, ocupando todo el espacio dentro de mi pecho, sin variaciones, sin errores, como si no dependiera de mi estado físico, como si no reaccionara a nada externo, solo a sí mismo. Fui al baño, me miré en el espejo, esperando ver algo distinto, alguna señal de que todo eso tenía una explicación lógica, pero mi reflejo estaba ahí, normal, sin cambios visibles, sin nada fuera de lugar, hasta que parpadeé, y el reflejo lo hizo después. Fue solo un instante, mínimo, pero suficiente para hacer que todo se detuviera dentro de mí, porque ese pequeño retraso no debía existir, no en algo tan simple, y cuando volví a intentarlo, ocurrió otra vez, apenas perceptible, como si algo estuviera ajustando el tiempo de lo que veía frente a mí. Mi respiración se mantuvo constante, alineada con ese ritmo que ya no podía cambiar, y en ese momento entendí algo que me heló completamente, porque ya no era solo el sonido, no era solo la sensación, era el control. Intenté contener el aire, detener ese patrón, romperlo aunque fuera por unos segundos, pero no pude, porque en cuanto lo intentaba, mi pecho reaccionaba solo, regresando exactamente al mismo ritmo, como si esa función ya no me perteneciera, como si ya no tuviera acceso a decidir algo tan básico como respirar. El reflejo en el espejo volvió a moverse, pero esta vez no fue un retraso, fue antes, un gesto mínimo, una inclinación leve de la cabeza, algo que yo todavía no hacía, pero que ya estaba ocurriendo frente a mí, y ese momento fue suficiente para entenderlo todo, porque ya no se trataba de algo siguiéndome, ni copiándome. Se trataba de algo viviendo primero. El latido dentro de mí se mantuvo constante, firme, perfecto, como si ya no necesitara ajustarse a nada más, como si todo el proceso hubiera terminado exactamente como debía, y en ese instante dejé de intentar entenderlo, porque ya no había nada que resolver, solo algo que aceptar, porque desde esa noche ya no soy yo quien decide cuándo moverse, solo soy quien repite lo que eso ya hizo antes. Si llegaste hasta aquí, necesito que me respondas algo en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que tu propio cuerpo reaccionó antes de que tú lo decidieras? No algo obvio, algo pequeño, como un movimiento, una respiración o un reflejo que no coincidía. Suscríbete, porque hay lugares donde no sales igual, y a veces lo que sale contigo
no eres completamente tú.